Presentamos en esta ocasión un ejercicio relacionado al cálculo de cotas utilizando las expresiones de Darcy en el tema de hidráulica de tuberías. El ejercicio nos dice que para abastecer a una población se requiere un caudal de 150 litros sobre segundo. La presión en el punto de alimentación B no debe ser menor a 45 metros columna de agua. Y nos piden calcular la cota de la superficie libre del reservorio A y recalcular la cota A si se producen los siguientes cambios: si se cambia el diámetro a 361.8 milímetros y si se cambia el material del tubo a PVC. Tenemos aquí todo el sistema hidráulico expresado a través del siguiente gráfico, con sus respectivos datos. Para B tenemos su cota o altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar y su presión respectiva de 45 metros columna de agua como mínimo, que nos dice el problema. Y para la tubería, que vendría a ser en esta ocasión la línea de aducción, tenemos los siguientes datos. Tenemos la longitud de 12.000 metros, tenemos el diámetro de 226.2 milímetros o de 0.2262 metros. Tenemos el caudal que nos da el problema de 150 litros sobre segundo o 0.15 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos el material que inicialmente nos da el problema, que es de acero galvanizado, que nos va a permitir calcular la rugosidad absoluta de ese material y lo vamos a obtener de la siguiente tabla. De esta tabla podemos obtener la rugosidad absoluta para distintos tipos de materiales. En esta ocasión para acero galvanizado, cuyo coeficiente de rugosidad absoluta sería de 0.15 milímetros. Convertido a metros sería 0.00015 metros o 1.5 por 10 a la menos 4 metros. Y el fluido, que es agua a una temperatura de 15 grados, que nos va a permitir calcular la viscosidad cinemática. Tenemos aquí esta tabla para distintos tipos de fluidos con sus respectivas temperaturas. En este caso, para agua a una temperatura que nos dice el problema de 15 grados centígrados, cuya viscosidad cinemática sería de 1.142 por 10 a la menos 6. Todos los valores están multiplicados por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Muy bien, aquí ya lo tenemos registrado. Adicionalmente tenemos una lista de accesorios que se encuentran en el trayecto de toda esta tubería desde el punto A hacia el punto B, como son una salida de bordes agudos, 10 codos de curvatura suave, 7 codos de 45, una válvula check y 2 válvulas con puertas. Entonces, para cada uno de estos accesorios buscamos su respectivo K unitario de la siguiente tabla, la tabla 4.3 del libro de Hidráulica de Tuberías y Canales de Arturo Rocha. Para salida de bordes agudos tenemos un K unitario de 0.5. Para codo de curvatura suave, aquí codo de curvatura suave, un K unitario de 0.60. Para codos de 45, un K unitario de 0.42. Para válvula check, un K unitario de 2.5. Y para válvula de compuerta de un K unitario igual a 0.19. Muy bien, entonces multiplicamos la cantidad con el K unitario de cada uno de los accesorios y obtenemos un K parcial para cada accesorio. Sumamos todos los K parcial y obtenemos un K total que nos va a permitir calcular HL o la pérdida local. Muy bien, veamos entonces lo que se pide. Sabemos que lo que se pide es calcular la cota A. ¿Y cómo o de qué forma obtenemos esa cota A? Aplicando la ecuación general de la energía. Sabemos que la ecuación general de la energía se aplica entre dos puntos, en este caso entre el punto A y el punto B. Tenemos entonces para el punto A, tenemos la cota A o ZA más la presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o lo que vendría a ser la energía cinética, más la
energía añadida menos la energía extraída menos la energía perdida, y todo eso de igual manera para el punto B. Tenemos Z o cota B más la presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Seguidamente tenemos que analizar la existencia de cada uno de estos datos. Analizamos entonces para el punto A. El punto A es un punto de superficie libre, por lo que la presión y la velocidad van a ser igual a cero. Por lo tanto, la presión en A sobre peso específico y la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o lo que sería la energía cinética, son igual a cero debido a que el punto A es un punto de superficie libre. Asimismo, según nuestros datos, no tenemos ningún accesorio como por ejemplo una bomba que nos pueda añadir energía o una turbina que nos pueda extraer energía. Por lo tanto, EA y EE también serían igual a cero. Y el valor que nunca puede ser cero es la energía perdida, puesto que la energía perdida es igual a la sumatoria de la pérdida por fricción de la tubería, que por cierto siempre van a existir, caso contrario no habría un sistema hidráulico, y las pérdidas locales ocasionadas por los accesorios, que también van a existir en algunas ocasiones en mayor cantidad y en otras en menor cantidad. Muy bien, analizamos entonces el punto B, y el punto B obviamente también va a tener su cota en B. Este punto, al ser un punto de alimentación, va a existir presión, por lo tanto tenemos aquí la presión en B sobre el peso específico, y al existir presión también va a existir una cierta velocidad en ese punto. Muy bien, entonces nos quedaría que ZA es igual a ZB más la presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y pasamos la energía perdida al otro lado con signo positivo más HF más HL o más energía perdida, que es lo mismo. Entonces nuestro objetivo es calcular cada uno de estos valores. Los dos primeros ya lo tenemos, por ejemplo, ZB vale 2700 metros sobre el nivel del mar, y la presión sobre el peso específico en B es el dato que nos da el problema de 45 metros columna de agua. Muy bien, entonces nos faltaría simplemente calcular la energía cinética en el punto B y la pérdida por fricción y la pérdida local, o lo que sería igual la energía perdida. Muy bien, procedemos a la solución entonces, y lo vamos a realizar en Excel para poder ajustar algunos valores que necesitaremos y que nos van a permitir obtener los resultados correctos. Muy bien, aquí tenemos el ejercicio ya desarrollado, y lo primero que podemos calcular según nuestros datos es el valor de HL, o la pérdida local, con esta fórmula que lo podemos ver aquí, obteniendo un valor de 8.7487 metros. El siguiente paso es calcular el número de Reynolds. Este cálculo es muy importante, ya que nos va a permitir saber con qué tipo de flujo estamos trabajando. Habíamos dicho en videos anteriores que para efectos de estos ejercicios vamos a considerar que si el número de Reynolds es menor o igual que 2000, el flujo es laminar, y si es mayor que 2000, el flujo es turbulento. Si el flujo es laminar, el F de Darcy sería igual a 64 entre el número de Reynolds, y el problema estaría ya prácticamente resuelto, porque al obtener ese F de Darcy ya podríamos reemplazar en la fórmula de HF y encontraríamos ese valor. Pero si el flujo es turbulento, hay distintos métodos para poder calcular el F de Darcy, como por ejemplo el diagrama universal de Modi, el Colebrook, el von Karman, entre otros métodos. En esta ocasión utilizaremos la fórmula del Colebrook, que lo podemos ver en pantalla. Entonces procedemos a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds lo calculamos con esta fórmula: 4 veces el caudal sobre pi por el diámetro por la viscosidad cinemática, y nos da un valor de 739.335.75. Claramente el flujo es turbulento, y eso es lo que mayormente ocurre. Es muy difícil encontrar un flujo laminar. Muy bien, el siguiente paso es entonces asumir un F de Darcy.
Vamos a asumir, es recomendable asumir un valor pequeño, por ejemplo, se me ocurre 0.02. Y vamos a calcular el Colibrid. El Colibrid se divide en una primera parte y en una segunda parte. La primera parte lo calculamos dividiendo 1 entre la raíz del f de Darcy asumido, que nos sale igual a 7.0711, y el Colibrid 2, que es igual a 2 por logaritmo en base 10 de la rugosidad absoluta entre el diámetro, todo eso sobre 3.7 más 2.5 sobre el número de Reynolds por la raíz cuadrada de f de Darcy asumido en esta ocasión, que nos da menos 7.3861. Y la fórmula tiene como condición que la sumatoria de ambos Colibrids debe ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar Excel, vamos a utilizar una función que nos va a permitir hacer esta sumatoria 0, pero cambiando el valor que hemos asumido para que este valor sea el correcto. Muy bien, nos vamos entonces a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definimos la celda que queremos que se haga 0, es la celda seleccionada con el valor de 0, cambiando la celda que hemos asumido, que es el f de Darcy. Damos a aceptar y el Excel hace un determinado cálculo y convierte esta suma a 0, pero cambia el f de Darcy. Por lo tanto, al ser esta sumatoria 0, decimos entonces que el f de Darcy que hemos asumido ya es el correcto, que es de 0.0184. Muy bien, al haber calculado el f de Darcy, ya podemos calcular la pérdida por fricción utilizando la fórmula de Darcy, que es igual a 8F por la longitud sobre la gravedad por pi al cuadrado por el diámetro a la quinta, todo esto por el caudal al cuadrado, saliendo un valor de 691.3869 metros. Muy bien, lo que nos faltaría entonces es calcular la energía cinética. Pero para eso antes necesitamos calcular el área del tubo utilizando la fórmula del círculo con un dato del diámetro, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, saliendo un área de 0.0402 metros cuadrados. Con esta área calculamos la velocidad media, que es el caudal entre el área del tubo, que lo acabamos de calcular, saliendo una velocidad de 3.7326 metros sobre segundo. Y entonces ya podremos calcular la energía cinética, elevando esta velocidad obtenida al cuadrado y todo eso sobre 2 veces la gravedad, saliendo un valor de 0.7101 metros para la energía cinética. Muy bien, entonces por último ya nos quedaría solamente sumar cada uno de los valores obtenidos y decimos que ZA es igual a ZB, que es de 2700, más la presión de 45 metros columna de agua, más la energía cinética de 0.7101 metros, más HF de 691.3869 y más HL de 8.7487 metros, saliendo una cota para A de 3.445.8457 metros. Muy bien, ya está resuelto la parte A, entonces la parte B es exactamente igual. Solo tenemos que cambiar el diámetro a 361.8 milímetros y el material que inicialmente fue de acero galvanizado a PVC. Lo que va a cambiar es la rugosidad absoluta correspondiente al PVC, que en esta ocasión será de 1.5 por 10 a la menos 6. Muy bien, entonces realizamos el mismo cálculo. El valor del K va a ser el mismo, entonces ya podremos calcular HL saliendo para este caso de 1.3367 metros. Luego calculamos el número de Reynolds, que es flujo turbulento. Asumimos un F de Darcy, en este caso ya está asumido de forma correcta. Luego calculamos el Colibrid 1, el Colibrid 2, sumamos ambos Colibrids. Tenemos que hacer esta sumatoria a 0 para que el F de Darcy asumido sea el correcto. Luego con ese F de Darcy ya podemos calcular HF saliendo de 48.2388 metros. Luego calculamos el área del tubo, la velocidad y la energía cinética saliendo de 0.1085 metros. Entonces nuevamente sumamos ZB más la presión en B más la energía cinética en B y más la energía perdida, saliendo una cota para A de 2.794.6840 metros. Entonces, como podemos ver,
Aumentando el diámetro y cambiando el material a PVC, la cota del reservorio nos sale una altura mucho menor al primer caso. Este tipo de aplicaciones nos pueden servir para cuando necesitamos ubicar un reservorio que cumpla con una cierta presión, como la que nos están pidiendo en este caso, y que pueda pues conducir el caudal deseado. Muy bien, espero haberles ayudado con la resolución de este tipo de problemas. Muchas gracias.